Bienvenidos a Hecho a Medias, un podcast hecho así nomás. Hoy, el asesinato más teatral de la historia después del de Lincoln. Solamente porque pasó en el teatro. El de Lincoln es un loco, este está varios escalones más abajo y ya sé que ya te lo estoy tirando. Ni empecé y te lo estoy tirando para abajo, pero te lo puse demasiado arriba. Tampoco tanto. Bajemos, baja las expectativas. Este es un caso bastante simple psicológicamente hablando. Corre el año 1900 en Nueva York. Sí, vos situate. Por acá todavía estamos con velas, pero en Nueva York ya tienen electricidad y este es un dato que busqué para meterte en la escena, pintarte la época en tu mente, retratarla. Pero de Chapa me salió que Stanford White... no te lo dije. Stanford White es nuestro personaje principal de hoy. Bueno, no te lo dije, pero igual lo tenés en el título, así que cuenta cómo te lo dije, ¿ok? Bueno, Stanford White. Stanford White nació el 9 de noviembre de 1953. ¿Qué quiere decir esto? Que es de Escorpio. ¿Y qué quiere decir que es de Escorpio? Escorpio es conocido, aparte de por mantener secretos, por su intensidad. Es muy intenso. Y la intensidad particular de Stanford era con la estética total del espacio. Y cuando te digo total, es total. Porque era súper meticuloso. Que pensaba hasta el más mínimo detalle. Y si te lo voy a decir astrológicamente, tiene Venus en Virgo en conjunción a Júpiter. O sea, pensaba hasta en la iluminación, ¿me entendés? Que no eran velas. Ahí pensaba hasta en la iluminación que no eran velas y ahí el rulo me dio la vuelta. Pero bueno, Stanford era una que toda. Arquitecto, decorador, escenógrafo. Y le iba re bien, la levantaba en pala, tipo, diseñó la Washington Square Arch, que, bueno, partes del Madison Square Garden que personalmente me parece no la gran cosa. Onda sí que lindo, pero más desde el lado de que alguien puso toda la guita necesaria en construir eso en vez de viviendas para los pobres, que wow, qué diseño, ¿me entendés? El diseño es la verdad bastante pedorro. Me parece más oda a Bob el constructor que lo construyó que al que lo diseñó, pero ni el nombre de esos varios hombres probablemente mal pago conseguí. Bueno... Stanford se lleva todo el crédito por haberle pedido unos pesitos a sus amiguitos millonarios y plagiar, hacer una copia barata del Arco del Triunfo. Igual es limado porque lo que aparece en Google cuando buscas Stanford White arquitectura es tan su Venus en Virgo que duele. O sea, yo entiendo que vos capaz no sabes qué significa Venus en Virgo, pero Venus vos imagínate toda la estética y las cosas lindas y Virgo la cosa más analítica y perfeccionista pero que está hecho con un transportador y los ángulos rectos. Ay, no, duele. Los ángulos rectos tan perfectos que las puntas parecen filosas, ¿me entendés? Es todo muy geométrico y perfecto y sofocante, o sea, lo odio. Y te escuchó que alguien dijo el círculo perfecto no existe y dijo, ¿a qué no? ¿Querés ver? Toma. Es muy vibras psiquiátricas. Muy American Psycho, te juro. Vos ves su arquitectura y pensás en eso. American Psycho tipo de perfección. ¿Te quedó claro o necesitas que tipo te lo siga exagerando? Pero bueno, ¿sabes quién diseñó también? La casa de muchos millonarios. Entre ellos, Astor. ¿Te acordás del capítulo del Titanic hace 100.000 años? Bueno, el multimillonario más multimillonario del barco multimillonario lleno de multimillonarios. Bueno, el que inspiró varias fanfiction versiones del siglo pasado. Bueno, ese don era un Astor. No era el Astor el que le construyó, pero bueno, la familia, ¿viste? La familia es Sacheta. Pero bueno, acá llega la parte en que me entero que era un pedófilo violador y su asesinato se convierte en un final feliz. Porque aparte, si ves una foto de él, pero tiene un tapete, una alfombra de bigote, pero que es una alfombra, parece un peluquín. Pero que entiendo que nadie le quiera dar un beso voluntariamente porque qué asco, la verdad. Calidad de imagen inexistente e igual es obvio que es áspero, desagradable, lleno de migas, caldo de sopa, pero que parece un postizo hecho de pelos púbicos y su apodo criminal sería Morsa, ¿me entendés? Eso, esa visual es él. Stanford se casó y se reprodujo, pero pobres, hasta donde se sabe, ellos no se mandaron ninguna. Y qué vergüenza ser asociado con este ser desagradable, así que vamos a dejarlos al margen, ellos nada que ver. Solo sabe que obvio que estaba casado con al menos un hijo. Stanford, porque tenía plata para tirar al techo, manteca al techo, porque sabías que había un juego que era que tirabas manteca al techo a ver cuándo cae, pues estaban tan al pedo y tenían tanta plata y la manteca salía cara, pero bueno, no importa, él no es, esto no es relevante para ahora. El tema es que tenía mucha plata y era súper intenso detallista en cuanto a los espacios, así que suma 1 más 1, ¿qué te da?
Obvio. ¿Tenía su habitación roja de 50 sombras de Grey? Sí. Obvio. Obvio. Le gustaba el sadomasoquismo antes de que estuviera de moda y menos mal que no existía el internet porque imagínate si todo lo que hizo y tenía salió simplemente de su imaginación o conversaciones con sus amigos, capaz algún que otro libro, pero imagínate toda la inspo que hubiera tenido si tenía acceso a internet. Imagínate su tablero de Pinterest. No lo imagines mejor. Y bueno, no estamos acá juzgando a la gente que hace consensuadamente morbo. Esto es no consensuado, ok, sí, tenés 2 dedos de frente para entender la diferencia, genial. Acá él también era una difamación para la bisexualidad, ya sea porque realmente fuera bisexual o porque la gente creyó que era bisexual por ser depravado sexual, debido, viste, el tinte homofóbico de la época, que en realidad puede ser tinte homofóbico, punto, porque tranquilamente pasaría lo mismo ahora. Si no escuché hablar al presidente, por Dios. Bueno, es como que el esfuerzo de miles de personas de subir esa carreta por la pendiente de la colina en un momento pareció habían llegado a un lugar donde no había tanta pendiente, terreno un poquito más llano. Podían descansar un poquito, tomar un poco de agua, recuperar el aliento, pero después se subieron otros con el infantilismo parafílico y la pedofilia y con el disfraz de transedad y empujaron toda la cosrucería para atrás y me estoy yendo. Como siempre, cuando me voy, ¿sabes qué quiere decir? Te tengo que contar cosas feas. Porque lo que hacía Stanford era descubrir talentos jóvenes. ¿Qué significa? Agarraba pendejas adolescentes, inocentes e ilusionadas que probablemente venían de hogares humildes y o abusivos y con promesas de ayuda, dinero, conexiones. El viejo choto de mierda usaba sus conexiones y su poder. Stanford llevaba engañadas a estas nenas, porque eran nenas las pobres pendejas. Me voy a calmar. Y lo peor, no me pude calmar, porque si bien Stanford era considerado un toque excesivo, probablemente porque tenía un columpio sexual, la peor parte es que era muy común que los hombres ricos llevaran a chicas jóvenes engañadas. Era parte del funcionamiento estructural del poder masculino en la época. ¿Vos entendés que no eran excepciones, era el modelo? Era común, era lo normal. Y lo peor, al cuadrado. No se lo consideraba engaño, hijo de remil puta abusador. No se los consideraba eso, sino que eran parte del juego de seducción. Y el hombre tenía derecho a usar sus recursos, porque parece que la droga es un recurso para convencer, confundir, seducir, manipular a mujeres socialmente vulnerables. ¿Vos entendés? Dios, qué odio. Y encima lo peor es que es como lo ven ahora, ¿viste? Ay, Dios, encima me da mucha violencia al cubo, al exponencial, por todo lo que, ¿viste? Lo que pasó con los rugbyers y no sé qué, que si me pongo a hablar de eso, esto se vuelve infinito. Y me pongo muy violenta. Pero, Dios. Bueno, igual esto de que era la norma, no sé en realidad qué tanto, o sea, me lo dijo Chad. Pero qué sé yo, si vos escuchás a Chad y te lee el chat de estos rugbyers, pensás que es lo mismo ahora y yo quiero pensar que no. Yo fui como, ay, qué terrible, pero después me acordé de tipo, un poco de pensamiento crítico. No todo de estar así, no creas tan ciegamente en la inteligencia artificial. Pensé en Lolita, viste, que fue escrito justamente como crítica a este comportamiento. Le pifié en línea temporal como por 50 años, pero bueno, también el autor se revuelca en su tumba porque la sociedad lo malinterpretó y romantizó el abuso de una preadolescente, entonces puede ser, porque encima el autor tiene una cara de pedófilo, te recreería, está basado en una historia real, pobre no, lo opuesto, al mismo tiempo medio rara su psiquis para crear este libro, capaz Chad tenía razón, no sé, porque agarramos este libro y lo transgiversamos como sociedad. Así que bueno, si algún vampiro está escuchando esto, coméntenme qué onda. Ya estoy perdida. Igual este estereotipo de que los vampiros se ubican por épocas, onda le preguntas qué estaba de moda en tal año y se acuerdan. Pero ni en pedo. No te creo. Necesitas como Estefan, viste que en Diario de Vampiros ellos tenían los diarios íntimos y ahí leían a ver qué fecha buscaban y ahí se acordaban qué onda. Y eso te lo creo.
o agruparían capaz de a 10 años, ellos de 100, en vez de decir mis 20 y algo, dicen mis 200 algo, o tal vez asociado a la vida de algún amigo humano, tipo esa conversación pasó con tal, él nació más o menos, murió en tal año, más o menos era esa época. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque te tengo que contar más cosas feas. Las víctimas de Stanford no solo eran chicas, sino que también, en ese caso, él era inclusivo, no discriminaba. También eran chicos, que aparte estos pobres, si las otras no eran consideradas violaciones, imagínate esto. Un hombre no puede ser víctima de abuso y encima que aparte de todo este trauma también tiene trauma elevado, trauma y vergüenza al cuadrado por la homosexualidad. ¿Te acordás? Muy homofóbico. El mundo, bueno, esto sigue siendo así, pero me entendés lo que te quiero decir. La cantidad de pobre gente que te traumatizó, porque aparte no solo las violaba, sino que también tenía el fetiche del sadomasoquismo. Y acá algo que aprendí con este caso, que si bien él tenía esta fantasía de poder, exhibición y sometimiento de control y dominación, no es BDSM porque él era el único adulto consciente en esa dinámica y no era consensuado. A lo sumo era extorsivo. Entonces sí era sado, pero no era BDSM. Ahí encontré la diferencia. Datos, mientras más sabes, mejor. O peor, no sé, la verdad, datos. Su sexualidad era mucho como su trabajo, porque él una sola faceta en todos lados. Viste que él era muy consciente de la estética total del espacio, súper meticuloso, que pensaba hasta el más mínimo detalle. Lleva eso a la vida sexual, sí, súper turbio, traumático, pero imposible escapar ese trauma. Ya empezando desde que este hombre, bastante entradito en años, está agarrando a menores de edad y llevándolos arriba de una juguetería, no me parece casualidad. Encima su estudio, entre comillas, o sea, la habitación de 50 Shades, estaba decorado como una especie de escenografía sexual. Cuando vos me decís, yo te digo imagínate, ¿y qué te imaginas? Un cuartito dedicado a... Bueno, yo dije todas las palabras, la verdad que lo puedo decir en YouTube. ¿Qué te imaginas? Un cuarto sexual. ¿Qué te imaginas? Terciopelo, cortinas pesadas, luces bajas, muebles a medida. Todo con un aire teatral decadente, cargado de erotismo y orientado a la fantasía de dominación masculina. Según Chad. Pero bueno, o sea, sí, turbio. Y mucho color rojo. O sea, nada en contra del rojo, pero así se camufla las... Ay, no, bueno. Lo que Stanford hacía era como si tratara de montar una escena. Por eso, para mí, el que la persona estuviera drogada, inconsciente, era parte del morbo. Porque puedes hacer y acomodarlo como se te canta el orto. El famoso columpio sexual estaba forrado en terciopelo rojo y lo que este hombre hacía era balancear a su víctima, la colgaba a veces con ropa transparente o sin ropa y la mantenía bajo su control visual y físico. Y te leo esto que dice Chad: el columpio no era para jugar, era para observar, dominar, infantilizar, erotizar y controlar encubierto en la época como excentricidad artística. Qué asco. Y entiendo que sus víctimas en esa época no eran vistos como nenes, a los 14 ya te podías casar y todo eso, pero el que tuviera la juguetería abajo me hace un ruido. O sea, yo entiendo que tengo mi mentalidad del presente donde es tipo, es un nene, tiene 14. Pero estaba la juguetería abajo, es turbio, me hace ruido por ese lado también. Y ojo, capaz la juguetería es una coincidencia o capaz ni siquiera es verdad, sino mito inventado después, pero igual, me hace acordar como el intermediario entre el caso de Snyder, que no hay nada realmente confirmado, que pobre me parece no merece ser mencionado con este ser desagradable, pero Snyder tenía esta cosa de control, un TOC. Y bueno, él estaba enamorado de una persona que se murió, el morbo de alguien que no puede quejarse ni rechazarte por muerte o inconsciente. Entiendo, no es lo mismo, ni de asomo, pobre Snyder, pero me hace acordar a eso, que decirte, todavía tengo el caso de Snyder en la cabeza.
Y después otro que me hace acordar es el asesino de la Dalia Negra, aunque ese al contrario es todavía peor. Tiene este aspecto de del control del cuerpo y el lugar, como si estuviera montando una escena. Esto de excentricidad artística, esa palabra artística, que la verdad que no tiene nada de arte, pero bueno, que en realidad no tiene nada, no tiene nada artístico. Pero uno entiende o asume, ellos en su mente macabra lo ven como arte. O sea, uno entiende que es tipo, bueno, me estoy tratando de, no sé, meter en la calle. Bueno, giro y sigo. Y mira, yo no te voy a decir que Stanford reencarnó en el asesino de la Dalia Negra, pero Stanford muere y al año siguiente nace el otro. ¿Redobló la apuesta en su siguiente vida? No se sabe, pero bueno, antes de poder llegar a la parte linda en que este hombre finalmente cesa de existir, tenemos que ondear un rato más por su bosta. Acá entra en escena, ay no, ahora. Y me pervirtieron la connotación de la palabra escena, ya no la quiero volver a decir en mi puta vida. Los odio, los detesto, qué bueno que estén muertos. La parte triste es que debe haber tantos iguales que están vivos y todavía no fueron apresados, y también otros que se murieron sin ser apresados, como, bueno, en realidad el de la Dalia nunca lo agarraron. Bueno, otra vez me fui. Te dije venía algo feo y mi mente lo evita, perdón. No, basta. Bueno, Evelyn Nesbit era la verdadera que toda. Mocatriz, modelo, cantante, actriz. Modelo, cantante y actriz. Otra vez me hace acordar a la Dalia Negra porque alta melena tenía la guacha. Este viejo choto de mierda tenía 47 años, ella tenía 16. Ella era del ambiente artístico, venía de una familia con pocos recursos, básicamente encajaba perfecto en su patrón de víctima y él hace lo mismo que siempre, su patrón de confirmación de que es un hijo de remil puta sorete que no vale la pena vivir. Bueno, chamulla de que tengo poder, conexiones, te voy a ayudar. Y después, ¿qué hace? Te droga y te viola. Ella se despierta desnuda y con dolor y él le tira ahora sos una mujer o alguna de esas, viste, como si quisiera que le diera las gracias por haberla violado. Divino el servicio, la verdad que por Dios. Ella en el momento que pasa, queda muy aturdida. No lo considero una violación porque, aparte en esa época, según Chad, porque me rehúso a creerle, esto ni siquiera era contemplado legalmente como violación. A lo sumo, una situación lamentable pero privada, ¿sí? Es más, si leías la descripción en Wikipedia, ni te enterabas. La primera vez en mi vida que modifiqué algo en Wikipedia es cuando agregué esto. Porque después de esto, durante un tiempo, fue su amante, protegida y objeto de su obsesión. Pero eso es más que nada respuesta al trauma, la forma de la psiquis poder lidiar con lo que vivió. No porque su violación haya sido consensuada, porque justamente fue una violación. Muy bien, tenés 2 dedos de frente y entendiste. Y es más, cuando Evelyn lo cuenta una violación. Igual pobre Evelyn, si vos mirás su carta natal, grita persona que atrae stalkers, que tiene stalkers. Hay una persona que se obsesiona con ella y después otra y después otra y después otra. O sea, solo stalkers. Primero Stanford, después Evelyn conoce a Harry Kendall, heredero de una fortuna del carbón. Rarísimo, inestable, conocido por tener ataques de violencia, divino. O sea, la persona ideal para atraer. Pero que tenía también, estaba bueno. Era encantador, ¿viste? Tenía buen chamullo y una buena billetera. Lo suficientemente grande como para distraer un poquito de lo chapita. Pero bueno, ¿cómo carajo se pronuncia? La verdad que no me voy a esforzar por pronunciar bien el nombre de un asesino. Él también se obsesiona con Evelyn porque ella es Yeta, tiene un magneto. Bueno, ¿viste qué es eso? Es como el ciclo de... Bueno, me estoy yendo. Eventualmente se casa con Evelyn, Toto. Bueno, digámosle Toto porque parece que... Pero lo que no puede superar es que ella haya
entre comillas, pertenecido a Stanford White. O sea, que haya sido deshonrada, que otro hombre haya tocado lo suyo. No es odio hacia el hijo de remil puta forro abusador, violaste a mi esposa, ¿no? Que eso te apoyo, te banco, sí. Si no, es más como es una falta de respeto a mí que hayas usado mi objeto antes que yo. ¿Me entiendes? Es algo nada lindo, no viene por ningún lado lindo. Porque si el asesinato de Stanford White fue presentado como un acto de venganza caballerosa, caballeresca, no sé cómo será, pero bueno, casi de película de amor y justicia, ¿viste? Porque amamos romantizar las cosas, me encanta. Por favor, dame esos lentes rosas para la realidad, que es horrible, pero bueno, sí, si le sacamos el maquillaje legal, lo que aparece abajo es que en realidad era puro control, celos patológicos, una masculinidad herida que mata por poseer. Masculinidad frágil, básicamente. Una obsesión con el símbolo de pureza y virginidad de Evelyn, pero que déjame en paz. Menos, basta. ¿Por qué tanta obsesión? ¿Qué importa? Por Dios. No era muy distinto a Stanford. Tato no era un héroe, sino otro abusador más. También era asado y no BDSM. ¿Te acordás la diferencia? No era consensuado. Creo que eran mayores de edad, tal vez al menos. Pero le gustaba verla sufrir, ellas no les gustaba sufrir, no era consensuado. Es como que eran el mismo tono de distintos colores. O sería viceversa, capaz. Onda, el color es mierda, el tono depende de qué comieron. O en realidad eso es de viceversa de vuelta. No importa, ¿me entendés? El punto es que son todos soretes. Distintas formas, pero el mismo contenido, mierda. ¿Sí? Pobre mina, entiendo por qué se trató de suicidar tantas veces, porque... Bueno, lo entiendo. El crimen en sí fue el 25 de junio de 1906, durante una función en el Madison Square Garden. Debo admitir, me gusta el aspecto poético de que fue en el lugar que Stanford, él mismo, ese viejo choto de mierda, él mismo lo había diseñado. Harry Tato se levanta, camina hacia Stanford White y sin mediar palabras, sin decir nada, al ritmo del tap en el escenario, tap, 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 le dispara 3 veces en la cabeza, frente a todos. El tipo cayó muerto en su propia creación. Y Tato se sintió Dios. Igual la verdad, ojalá hubiera sufrido un toque más, Los medios, obvio que se hicieron una fiesta, esto era mejor que cualquier novela de la época, encima no existía la tele, o capaz sí existía, no lo googleé, pero bueno, tenía todo, tenía sexo, poder, crimen, una chica hermosa, o sea, te diría que lo único que le faltaba era un culto, pero en esa época no estaban tan de moda los cultos, así que ni siquiera era eso, ellos en su cabeza no se les cruzaba que era culto, capaz le faltaba religión, pero bueno, es un bestseller, ¿ok? Y aparte porque te conté que él se vende como héroe galán, honrado, divino, lo llaman el juicio del siglo. Agrégale un hasta ahora, porque 5 años habían pasado del siglo nada más. Pero bueno, lo llaman el juicio del siglo. Es como el robo del siglo, que es tipo audaz declararte cuando acaba de arrancar el siglo. Pero bueno, Harry Tato alega locura temporal, porque es lo que todos los cagones siempre hacen. Por más que fue claramente premeditado aparte. Responsabilízate por tus acciones. Si lo puedes hacer, bancate la que se te viene. Si no, no lo hagas, cagón de mierda. Su defensa era: yo solo defendí el honor de mi esposa. Que en realidad no sé si es técnicamente locura temporal o no. Pero bueno, él dice: yo soy un caballero, viva el amor, yo solo soy amor, flores y colores y burbuja y superpoderosas. Evelyn dice: me usaron como una excusa para el ego frágil de 2 hombres que la tenían microscópica, pero tenían guita. En realidad, obviamente, no dice eso. Mirá si una mina va a decir algo en la época, pero ojalá lo hubiera dicho, se lo merecían. La obligaban a testificar a favor de su esposo, porque obvio. Por más que ella nunca quiso que mate a Stanford, porque se había encariñado, porque viste que tenés el síndrome de Estocolmo, y bueno, no sé si es técnicamente el de Estocolmo en este caso, pero no importa, vos me entendés lo que te digo. Es muy común que la víctima se encariñe y hasta quiera a su victimario. Y obviamente esto no redima al forro hijo de remil puta, pero sí, bueno, esto no sé, esta parte no sé, porque el que las represalias deberían caer sobre Evelyn, que fue la afectada, o no sé, porque la persona igual merece ir a la cárcel,
O sea, merece salir de circulación, digamos. No sé. Yo estoy feliz de que que no esté vivo, pero bueno, al mismo tiempo es como, bueno, después agregarle que se sienta culpable por la muerte de... Bueno, no importa, un debate moral y filosófico que no estoy para esos. El tema es que ella ya era adulta, se supone que podía entender la situación y elegir qué hacer. Bueno, el tema es que el juicio duró varios años. El primero terminó en jurado indeciso, el segundo en culpabilidad por demencia. Tato terminó en un hospital psiquiátrico de lujo, pasándola joya de joda, divino, nunca fue condenado por asesinato y en realidad nunca ni cerca de pagar por sus crímenes porque su estadía en el psiquiátrico duró 7 años nada más y la verdad que la pasaba bastante bien, era como unas vacaciones, un spa. Encima el forro hijo de remil puta, tan cara dura como Alberto Fernández, la culpaba a Evelyn. Decía que le había arruinado la vida a él, la pobre víctima. Empezó a presentarse como víctima de una conspiración y más adelante como defensor de la moral estadounidense, porque la hipocresía nunca duerme y porque la verdad que el psiquiátrico no le funcionó. Le tenían que meter, no sé, alguna droga, alguna cosa para que le funcione bien el bocho, porque No. En 1915, después de varios intentos legales y apelaciones, logró convencer a un tribunal de que ya no representaba un peligro y fue liberado bajo ciertas condiciones. Pero ahí no termina. Se escapó brevemente a Canadá para evitar más juicios por otros cargos, incluyendo el secuestro y abuso de un joven de 19 años en 1917, porque nada es suficiente para este hombre, no. Fue internado de nuevo, pero zafó otra vez. Vivió hasta 1947, rico, libre y con la conciencia más limpia que su prontuario, porque no pienses que sienta un gramo de culpa, no. Esperamos que exista un infierno, porque si es solo un mito, fue inventado por gente como él, que te da bronca porque nunca pagaron sus crímenes, entonces te da el consuelo de, bueno, está pagando por ellos en el infierno. Justicia divina, cuando la justicia terrenal falla, por favor, solucionen la justicia terrenal, así la gente no tiene que rezar por un infierno, ¿me entendés? Gracias. Evelyn, por su parte, fue usada, descartada y eventualmente olvidada. Divina, pobre, una vida de traumas. Pobre, tuvo varios intentos de suicidio, la pasó para el orto. Frase de Chad: porque si algo enseña esta historia es que en la batalla entre hombres ricos y sus egos, las mujeres casi siempre son el campo de batalla. Bueno, así termina esta horrible historia que nada bueno tiene, la verdad, solo te tira para abajo. Qué linda manera de terminar el video, qué linda reflexión Aristóteles. El Madison Square Garden fue tuneado, Evelyn murió en la pobreza, Stanford White, bueno, hoy todavía hay edificios que llevan su nombre. La moral de la historia es cuidado con la gente controladora y obsesiva. Pena de muerte a los depredadores sexuales aunque sean millonarios. Esa me gusta más, sí. Mátenlos a todos. Tiene que morir. Vi un argumento que me pareció muy válido, que decía que no podés darle una pena más alta a los violadores, porque si no, no tienen incentivo para dejar a la víctima con vida, sino lo opuesto, lo contrario. Y entiendo ese ángulo, es un buen argumento, pero al mismo tiempo tienen que morir. Mátenlos a todos. Traigan la pena de muerte a Argentina, por favor. Con este hermoso y esperanzador mensaje me despido. Besitos, mamá.